Cierta vez un padre que esperaba a su hija llegar a casa. En el trayecto, el papá comenzó a mirar que se aproximaba una tormenta muy dura, una tormenta muy fuerte. Su hija venía conduciendo y entonces comenzó a caer la lluvia, se hizo todo oscuro y comenzó el viento a hacerse más fuerte y comenzó a arrastrar la naturaleza. Él vio una salida, que había otro camino paralelo en donde estaba muy bueno para atravesar. El papá, aunque no había señal, escribió un mensaje de texto para la hija, para que ella pudiera llegar a casa sana y salva. Así el Señor quiere hacer con nosotros. Él ha dejado en su palabra el plan de salvación para que nosotros podamos afrontar las tormentas que se vienen en estos días finales y podamos llegar a casa que está en el reino de los cielos. Es por eso que las profecías de Daniel y Apocalipsis son para ayudarnos a atravesar las tormentas de la vida y sentir el cálido abrazo de Cristo Jesús. El día de hoy veremos un tema más acerca de las lecciones de la Biblia que estamos estudiando, y en esta oportunidad veremos los acontecimientos finales de la tierra. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Muy bien, estamos en la lección número 12. Esta lección lleva por título Los acontecimientos finales de la tierra. El texto clave para memorizar se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 23. Esto es el texto clave de todo este estudio bíblico. La palabra de Dios dice así: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Y hoy día vamos a ver que la verdad de la palabra de Dios, la única verdad, nos hace libres. Vamos a ver 5 partes del estudio de hoy y veremos una 6ª parte que será como un resumen. No olvides dejar tus pedidos especiales de oraciones que tú tengas. Si tienes algún pedido que hacer, escribe en la parte de abajo en los comentarios para poder orar por ti. ¿Está bien? Vamos a pasar entonces a la primera sección. Esa primera sección se titula La lealtad a Dios y a su palabra. Quisiera poder compartir lo que dice el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. La Biblia menciona la siguiente, dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y de qué nos va a hacer libres la verdad? Porque alguien podría decir, yo estoy libre, no estoy en la cárcel, no estoy aprisionado en algún lugar. Y la palabra de Dios se refiere a que hay otras cadenas, otras opresiones que el ser humano vive. Y estas son a causa del pecado, porque hay mucha gente que vive esclava del alcohol, de las drogas, de la pornografía. Hay gente que está esclavizada por las deudas, no se siente libre, siente que va a morir por tanta presión, etc. Y Dios promete librarnos de todo eso para que podamos vivir en paz, en felicidad. Ahora, el otro texto bíblico que quisiera compartir está en el libro de San Juan también, capítulo 17, versículo 17. La Biblia menciona lo siguiente, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una vez más, si quieres ser libre del pecado, libre de tantas cosas que te están matando lentamente, te invito a que puedas estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el único libro que el autor está presente cuando tú lo estudias, y también es el único libro que va a traer
paz, y no solamente paz a tu corazón, sino te va a ayudar, te va a transformar, te va a dar una nueva vida. Ahora, ¿por qué decimos que la palabra de Dios es la verdad? Entonces, si existe la verdad, usted se estará preguntando y diciendo así: si existe la verdad, entonces existe también la mentira. Por supuesto. Miren, la Biblia menciona en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44, algo muy interesante. Dice la palabra de Dios así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la palabra de Dios es la verdad, pero también el diablo tiene la mentira. Y el diablo es mentiroso desde el principio, dice. Y todo aquel que practica la mentira también le pertenece al diablo. Entonces, quiero invitarte a que tú puedas ser parte no de la mentira, sino de la verdad. Y miren, la Biblia menciona en el libro de San Juan 14, 6, que el Señor Jesús es el camino. Miren lo que dice la Biblia. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si creemos que la verdad está en la palabra de Dios, la Biblia misma afirma que Jesucristo es la verdad. Alguien me dijo así una vez: yo no creo que exista el diablo, no creo que exista Dios tampoco. Cada uno hace su vida, cada uno construye lo que va a hacer. Si uno obra bien, entonces será feliz. Si uno obra mal, le irá mal. Esto, aunque parece un pensamiento bueno, yo creo que está siendo inspirado por el diablo, porque el diablo lo que quiere es que nosotros creamos que Él no existe, para así perder la vida eterna. La Biblia claramente dice que el padre de la mentira, el que ha inventado la mentira es Él. Y todo aquel que miente, Él le pertenece a Él. Y la verdad podemos encontrar en Cristo Jesús, en la Biblia, y especialmente en Él, en Jesucristo, siguiendo sus enseñanzas. Finalmente, para terminar esta sección de este día domingo, de esta primera parte, quiero leer lo que dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 19 al 21. Lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Dice así: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para terminar con esta sección, la palabra de Dios no le pertenece a un hombre. La palabra de Dios no ha sido traído porque le dio la gana a una persona, sino ha sido traído porque Dios quiso. Porque el Señor ha llamado a un profeta, lo ha dado una revelación, y el Señor ha permitido que su voluntad se exprese en este libro. Y entonces lo que tenemos aquí en la palabra de Dios no es para un grupo selecto de personas, es para todos en primer lugar, y es como una antorcha, porque nosotros estamos viviendo en un mundo de pecado, en un mundo de maldición. Y en este mundo de pecado que vivimos, la Biblia lo que hace es alumbrarnos, alumbra el camino para poder llegar al cielo. Por eso es necesario que podamos ser leales a la palabra de Dios, fieles a lo que dice la Biblia, no a lo que dice un hombre o un papa, un pastor, sino a lo que dice la palabra de Dios, y entonces yo podré estar con Dios para siempre. Entonces, ¿obedeces a Dios antes que a los hombres? ¿Cuál es tu decisión? ¿Obedecer a Dios antes que a los hombres? Ojalá que sea obedecer a Dios aunque se desplomen los cielos, aunque tengas que ir a la cárcel, pero que tu conciencia esté tranquila porque tú eres fiel a Dios. Muy bien, pasamos a la segunda sección, y esta segunda sección tiene que ver sellados, se llama sellados para el cielo. ¿Qué es un sello? El sello en el antiguo, en el pasado, se consideraba o se realizaba para autentificar documentos,
para que un documento tenga validez, y el rey lo hacía. Entonces, este pensamiento, esta definición se ha tomado para hablar sobre el sello de Dios. Aquellos que pertenezcan, o sea, que sean autentificados por Dios, podrán estar allá en el cielo. Ahora, ¿quién es el que sella? ¿Qué es el sello? Miren, quiero leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. La palabra de Dios dice así: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El agente sellador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a sellar en nuestros corazones, en nuestra mente, para que nosotros podamos ser fieles a Dios, para que pertenezcamos a Cristo Jesús. El sello está impregnado en los 10 mandamientos. O sea, dentro de los 10 mandamientos está el sello, está como una marca de agua. Si nosotros obedecemos, somos fieles a Dios con sus mandamientos, entonces nosotros terminaremos siendo sellados. Asimismo, yo quiero leer lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 10 y versículo también 11. Miren lo que dice la Biblia. Dice: pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. En el sello de Dios, o en un sello, podemos encontrar 3 cosas distintivas. Uno de ellos, de los 3 elementos que existen en un sello del pasado, se creía que había el nombre de a quién pertenece el sello. Y en Éxodo capítulo 20, versículos 10 y 11 encontramos. Porque el primer elemento es que dice: el Señor tu Dios. ¿Quién está ordenando que guardes el séptimo día? El Señor tu Dios. El segundo elemento que podemos encontrar es el título de Dios. El título de Dios dice: el que hizo los cielos y la tierra. Él te está ordenando que guardes el día séptimo, que no trabajes tú, ni tu siervo, ni tu criado, nadie que vive dentro de tus puertas. Y el tercer elemento tiene que ver con el territorio. La Biblia menciona que el creador del cielo, el creador es el que gobierna en el cielo, el mar y todo lo que contiene. En todo lo que contiene aquí. ¿Y quién es Él? Es Jehová Dios. Dios ha ordenado que tú puedas guardar este día. Entonces, el sello de Dios no es el séptimo día. Pero recuerda que en los últimos tiempos, en este tiempo que estamos viviendo, la lealtad a Dios se probará por este día. Porque el Señor, como dice su palabra, Él lo ha santificado, Él lo ha consagrado, lo ha bendecido, para que este día no sea un día común, sino sea un día en donde usted y yo podamos ir a adorarle a su templo, podamos guardar este día. Y entonces, al obedecer a Dios, nosotros seremos sellados por el Espíritu Santo para pertenecer a Cristo y Él nos lleve a su reino celestial. Hay alguien que salió y dijo así: el séptimo día no es la señal, no es el sello de Dios para su pueblo. No es, porque señal no es igual que sello. Pero mire, el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 11, menciona lo siguiente, dice así: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera Padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En la palabra de Dios, el sello también se menciona como señal. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia nos menciona que son similares, sello y señal. Se está refiriendo son sinónimos en la palabra de Dios. Entonces podemos afirmar que el séptimo día bíblico,
que fue creado en el principio con la creación, es la señal, es el sello, es algo que va a distinguir al pueblo de Dios. Es algo que los va a distinguir del resto que va a decidir a adorar a la bestia. Por eso cuando miramos en el libro de Apocalipsis 7, capítulo 7, el versículo 1 y 2, miramos Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, miramos que allí se menciona del sello de Dios y la marca de la bestia. El sello de Dios es puesto en la frente de sus hijos, que representa a que los que sean sellados por Dios en la frente, tienen que ver que ellos conscientemente, razonando, porque la mente representa eso, razón, conciencia, van a decidir seguir al Cordero por donde quiera que va y van a guardar sus mandamientos y van a tener la fe de Jesús. En cambio, la marca de la bestia va a ser o en la mano derecha o va a ser en la frente también, que tiene que ver con dos cosas que ya dijimos. La frente de la cabeza representa a poder decidir con la mente, razonar, pensar, y la mano representa a hacer efectivo, a poder trabajar, porque con la mente pensamos, la mente ordena y nuestro cuerpo, nuestras manos realizan las acciones, y el diablo pues marcará a su gente para que ellos piensen, decidan conscientemente y algunos inconscientemente y pues lo lleven a cabo con sus manos las cosas que el diablo le pedirá hacer. Entonces quiero preguntarte, ¿para dónde estás yendo? ¿Quieres ser sellado por Dios y pertenecer a su pueblo? ¿O quieres ser marcado por la bestia y terminar teniendo el destino que Él ya tiene preparado para Él y sus ángeles? ¿Cuál es tu decisión? Muy bien, vamos a pasar a la tercera parte de este estudio, y la tercera parte tiene que ver a quién adoramos. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estoy adorando yo? ¿Será que estamos adorando a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe? ¿O estamos adorando al diablo? Cuidado, ten mucho cuidado. ¿Te recuerdas del COVID-19? Cuando llegó el COVID-19, todos escuchábamos que comenzó en la China y que nunca iba a llegar a nuestros países. Pero nos dimos cuenta que en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, estuvo en tu país y estuvo matando a mucha gente, y entonces vino el caos, los aeropuertos se cerraron, las tiendas se cerraron, todo el mundo cerró, los hospitales colapsaron, mucha gente murió, y entonces te diste cuenta que el mundo en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Eso mismo va a ocurrir en los últimos tiempos. El diablo va a usar muchas estrategias, engaños. La Biblia dice que no vamos a poder comprar ni vender, vamos a sufrir sanciones económicas. Va a haber una prohibición para guardar el séptimo día. Él va a falsificar un séptimo día. Él va a obligar a guardar el día domingo para que todo aquel que guarde el domingo entonces tenga libertad. Y aquel que no guarde el domingo entonces comenzará a sufrir persecución. Y allí se va a probar tu fe. Allí se va a ver a quién realmente adoras. Hoy día tú puedes darte cuenta a quién estás adorando. Porque si hoy tú dices que eres fiel a Dios, pero con tus acciones, con tu vida, con tus actos, no estás siendo fiel a Dios, entonces, ¿a quién estás adorando? Con tu apariencia tú puedes adorar a Dios, pero con tus actos, cuando nadie te ve, allí tú puedes ver si lo estás adorando a Dios o no. Mira, quiero leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. La Biblia menciona así, dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no la adorara. Miren, amenaza de muerte, la bestia va a obligar, y si no haces caso te va a terminar matando. 16, ya sé que todos, grandes, pequeños y ricos, no va a ver que mi dinero me va a salvar, que porque soy pobre, porque soy rico, porque soy pequeño, grande, no. Todos, dice, libres o esclavos, se les va a poner una marca. Si tú tienes la marca, entonces vas a ser cuidado, protegido por el demonio. Pero si no,
entonces vas a sufrir persecución, Él te va a atacar. Y el versículo 17 dice, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tiene que ver con protección. El sello y la marca, ambos tienen que ver con identidad, tienen que ver con protección, tienen que ver con lealtad. Si tú tienes el sello de Dios, el Señor te va a proteger, Él te va a cuidar, Él va a hacer que tú pases por el fuego, pero no te vas a quemar. Y el diablo lo mismo, porque el diablo lo que hace es imitar, el diablo es un copión. El diablo quiere hacer lo mismo que Dios, pero la diferencia es que el diablo está vencido, está derrotado. Él va a intentar engañar a las personas y va a conseguir engañar, pero no tiene poder para vencer a Cristo Jesús. Aquel que dice, no, en el tiempo final, ya cuando venga la ley dominical, yo voy a cambiar, ahí voy a adorar a Dios, ahí ya me bautizo, ahí entrego mi vida a Dios. Aquel que está pensando así está perdido, porque la preparación no es en el futuro, no es mañana, la preparación es hoy día. Hoy día tú tienes que decidir ser fiel a Dios. Hoy día tienes que comenzar a ser fiel a Dios con los pequeños actos. Las cosas pequeñitas irán sumando para que en las grandes tentaciones tú puedas serle fiel a Dios. No olvides que la adoración genuina no es cuando todo el mundo te ve. La adoración genuina es cuando nadie te ve, cuando estás solo, cuando tú decides ser fiel a Dios, aun cuando nadie te está viendo y nadie te va a felicitar. Por eso, recuerda lo que la Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor te pondrá. Vamos a pasar a la segunda sección, a la cuarta sección ya, porque ya hemos visto el día martes, ahora vamos a ver el día miércoles, que tiene que ver con la cuarta sección. Muy bien, en esta cuarta sección el título es Las lluvias temprana y tardía. Para comenzar y ver un poco el contexto aquí, recuerda que en Israel el tema de la agricultura era muy especial. Dicen los historiadores que en Israel habían dos lluvias o dos etapas en donde había mucha lluvia. La primera lluvia era cuando los agricultores utilizaban para comenzar a sembrar, comenzar a arar la tierra. Y esto ocurría en el otoño. Y otoño para el calendario judío más o menos es octubre, noviembre. Allí entonces los agricultores trabajaban mucho, araban la tierra y comenzaban a sembrar la semilla y comenzaba a germinar. Después venía un tiempo de mucha sequía. Casi estaba a punto de morir ahí lo que sembraban ellos porque casi no llovía. Después venía la lluvia tardía. Esta lluvia tardía era en el tiempo de primavera. Y primavera, pues en el calendario hebreo, más o menos era entre abril y mayo. Entonces, estas dos estaciones eran muy marcadas por la lluvia. Lluvia temprana en el otoño y lluvia tardía en la primavera. Entonces, esto era muy usado por ellos, era esperado con muchas ansias para que ellos pudieran tener comida, para que tengan prosperidad, para que les vaya bien. Y esto se utiliza en la Biblia. Por eso se toma esta ilustración de lluvia temprana y lluvia tardía para que ellos entendieran lo que significaba en el mensaje evangélico, en el mensaje cristiano. La lluvia temprana pues sirvió para que la semilla del evangelio crezca, se afirme en la tierra y entonces la iglesia pudiera expandirse, pudiera ser conocida. Y la lluvia tardía pues vendrá en los últimos tiempos, casi cerca para que Jesús venga, para que la iglesia comience a dar sus frutos y todos los frutos sean cosechados para Cristo, para que puedan salvarse. Ahora mira, quisiera leer lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículos 23 y 24. La Biblia menciona así, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, la lluvia temprana, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Si había lluvia, había cosecha, y si había cosecha, había felicidad, había dinero,
podían vivir, podían seguir trabajando, etc. Había prosperidad, éxito. Ahora, ya dijimos que la lluvia temprana fue derramada en el día del gran Pentecostés. Por eso la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2 menciona lo siguiente. Dice así en el versículo 4. Dice así la Biblia: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Eso fue en el día del Pentecostés. Los discípulos reunidos en el aposento alto recibieron el derramamiento del Espíritu Santo y comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios fue cimentada, comenzó a crecer. La semilla comenzó a crecer. El versículo 41 menciona así, dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Podría parecer que era mucho, pero era poco en realidad, porque habían ya muchas personas existiendo y la iglesia estaba comenzando. Es el principio de la iglesia cristiana. Pero mire usted cómo cuando tenemos el Espíritu Santo podemos bautizar a muchas personas, mucha gente puede conocer el Evangelio, puede enternecer su corazón y puede entregarse a Él. Así fue expandido la palabra de Dios. Esto fue el inicio de la iglesia cristiana que el Señor instauró. Además de esto, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, menciona lo siguiente. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, construidas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que no había solamente una iglesia, que comenzaron a plantarse muchas iglesias en todo Samaria, en Galilea, en Judea. El Evangelio creció bastante porque el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios traspasa fronteras, va a lugares inexplicables, convence corazones duros, hace que las mentes cerradas se abran, porque el poder de Dios escapa al razonamiento humano, tiene mucho poder. Así que si tú quieres ser usado por Dios, dile a Dios: Señor, ayúdame a llevar tu evangelio, a expandir tu evangelio para las demás personas. Esto sucedió en la lluvia temprana. Ahora te imaginas lo que va a suceder en la lluvia tardía. El libro de Zacarías capítulo 10 versículo 1 menciona lo siguiente, hablando ya sobre la lluvia tardía. Dice así: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Qué está aconsejando el profeta Zacarías? Que podamos pedir, que clamemos a Dios por el derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos terminar la predicación del Evangelio y Cristo finalmente venga. Por eso, también el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8, menciona lo siguiente. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Cuando Cristo venga, antes de que Cristo venga, el Señor derramará la lluvia tardía. Y cuando eso ocurra, entonces todos los frutos que están maduros serán cosechados. Todas las almas que hoy quizás están perdidas, que están como ovejas sin pastor o que no conocen la verdad, llegará el Evangelio a ellos, porque el poder del Espíritu Santo usará a los instrumentos humanos, a las personas como usted y como yo, para que el Evangelio sea predicado, para que no tengamos miedo. Ahora que estamos así, todos sin ganas, desganados, no queremos predicar el Evangelio, tristes. Si el Señor derrama esa lluvia tardía, si vives en ese tiempo, porque es una profecía, el Señor te usará con mucha fuerza. Serás un instrumento poderoso en las manos de Dios
y podrás hacer grandes milagros, porque el Señor, así como en el pasado se bautizaron 3,000 personas, 5,000 personas, eso y mucho más se logrará hacer. Muy bien, pasamos a la quinta sección de este estudio del día jueves. Y esta quinta sección se titula El fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? Vamos a verlo ahora. Quisiera leer lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 14. La Biblia menciona así, dice, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Recuerda que la gloria de Dios en la Biblia es considerado como el carácter de Dios. Es considerado el resplandor de Dios. Dice que la tierra se va a llenar del conocimiento de Dios. Justo ahí que se ha derramado la lluvia tardía, vendrá el fuerte clamor. Y este fuerte clamor, pues predicarán los hijos de Dios que estén viviendo en ese tiempo y van a predicar un mensaje especial. ¿Quieres saber cuál va a ser ese último mensaje que se va a predicar? Vamos a leer lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos responde. La Biblia dice en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1, dice lo siguiente, dice así: después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Miren, el ángel está hablando, y es la gloria de Cristo, por supuesto. Y dice el versículo 4 así: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, el fuerte clamor que se va a vivir en los últimos días será la predicación del Evangelio, pero una predicación especial. ¿Cuál va a ser la predicación? La predicación va a ser: sal de Babilonia, sal de ahí, porque aún en esos últimos tiempos habrán probablemente personas honestas, personas sinceras, que todavía están en otras religiones o que todavía no conocen a Dios, que están adorando un falso día o que están creyendo en hombres y no han leído la palabra de Dios. Entonces ellos van a salir de ese lugar para venir a la Nueva Jerusalén, para venir al Cristo Jesús. Entonces este último llamado es a dejar una religión apóstata, una religión que va en contra de los mandamientos de Dios, y volver a Cristo, volver a los 10 mandamientos, volver a la iglesia verdadera, aquel que Cristo ha edificado en el principio con sus apóstoles. ¿Recuerdas a Lot? El Señor nos menciona en Génesis que Lot vivió en Sodoma y Gomorra, una ciudad perversa, una ciudad mala, una ciudad que no tenía salvación. Y Dios llama a Lot, le dice: sal de ahí, sal de ahí. Y Lot no quería salir. Lot tenía en su corazón, aunque Lot no era partícipe de los pecados de los sodomitas, Lot se identificaba con ellos y de alguna manera quería salvarlos. Por eso le dijo a Dios: Señor, no lo hagas. Y él dijo: Señor, no lo hagas, por favor. Pero Dios finalmente tuvo que quemar con fuego y azufre para preservar al ser humano. Y lo mismo va a acontecer en el fuerte clamor. Van a haber personas que van a estar dentro de Babilonia, que son fieles a Dios, que guardan los mandamientos, pero que están dentro de Babilonia todavía, y el Señor los va a llamar para que salgan de ahí, porque si no salen de ahí, terminarán recibiendo la paga que todos los que se rebelaron contra Dios tendrán, que será quemados con fuego y azufre cuando Cristo vuelva. Pastor, ¿cómo hago para estar preparado para el último gran día? ¿Cómo hago para ser fiel a Dios en el gran conflicto final de los últimos tiempos? Aquí la receta bíblica. La palabra de Dios menciona que aquellos que están en constante preparación, entrenamiento diario, están venciendo cada día las pruebas que el diablo pone en sus caminos, ellos serán los vencedores en el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin el diablo va a utilizar un falso día para obligar a las personas a que sigan, a que sean marcados por él, para que sean sus adoradores, para que estén con Cristo. Y allí se verá
porque el diablo va a obligar con sanciones económicas, con pena de muerte. Muchos serán encarcelados y entonces por miedo, por zozobra, por querer tener una paz momentánea, por tener una felicidad momentánea, muchos cederán. Y es allí donde se verá la paciencia y la perseverancia de los santos. Si hoy tú eres fiel a Dios, no te preocupes, porque en el tiempo del fin seguirás siendo fiel a Dios. Por eso la victoria está en el hoy, en el presente. Si en el presente tú eres fiel a Dios, amas a Dios y tienes un amor inquebrantable por Cristo Jesús, te aseguro que en el tiempo del fin también lo tendrás. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra sea una antorcha para guiar nuestra vida, para que podamos atravesar los tiempos difíciles finales y podamos recibir el abrazo tuyo para estar contigo para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final y quiero pedirte que puedas dejar tus comentarios. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjalo también y en breve responderemos. Suscríbete al canal, da like al video y también comparte con otros para que el mensaje, el evangelio llegue a más personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.